Este es un día especial, un día en que compartimos el mandato del Señor Jesucristo de recordarle en los elementos de la cena. Recordar. Él dijo, haced memoria de mí, hacedlo en memoria de mí. Y por naturaleza nosotros somos olvidadizos. ¿O no? ¿Se le olvidan las cosas? Yo le pegué a toda mi familia ese mal. Siempre se queda un bolso, un cuaderno, un documento para llevar al centro médico. Se quedan las llaves. Hay olvidos que son cotidianos, ¿cierto? Que no tienen mayor importancia, pero hay olvidos que son más graves. Dejar algo encendido, ¿cierto? Descuidarnos. El Señor toma lugar en su palabra, bastante lugar para encarar a veces eso, a sus hijos, a sus seguidores, de no olvidarse. Y a veces de estimular a no olvidarse, exhortar a no olvidarse. Y vamos a buscar en Deuteronomio capítulo 8, un pasaje clave en este aspecto, a no olvidar. Deuteronomio 8, versículo 11 al 20. Originalmente íbamos a hablar esto en el libro de Oseas, de ahí sale esa idea, ese concepto, pero está mucho mejor bosquejado aquí en este pasaje, así que ahí vamos a estar, y vamos a estar yendo continuamente a Oseas, así que si busca Oseas, es un poco más difícil encontrarlo, pero no tanto después de Daniel. Lo marcamos ahí con algo para estar yendo ahí a hacer referencia. Deuteronomio capítulo 8, versículo 11. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, y de sed donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca, del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón, mi poder, la fuerza de mi mano me ha traído esta riqueza. Sino, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres, y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. Si bien hay olvidos que no son muy, cierto, importantes en nuestra vida, hay un olvido que es fundamental, el olvido de Jehová. Y yo le hago la pregunta, ¿se ha olvidado usted de Jehová? Quizás tengamos la duda de responder, pero la pregunta es para cada uno de nosotros, y
Olvidarse no es simplemente recordar algo así mentalmente, ¿cierto? Como usted sale a su trabajo, ¿cierto? Y se olvida de su casa o de su esposa. ¿Se olvida de su esposa? Seguramente no lo va a decir en voz alta, pero metido ahí en el quehacer, a no ser que haya un mensaje cada 5 minutos, que no lo deje concentrar, pero uno se olvida. Y después cuando sale del trabajo, se prepara lo que me encargó, el pan, llevar el pan, etcétera. Pero en relación a este pasaje, hermanos, y lo encontré esto muy claro en el libro de Oseas, hemos estado enseñando Oseas en el ICAT, y hay muchas razones que el Señor tiene aquí para destruir a la nación del norte. Yo no les digo que van a ser destruidos, sino hacer referencia a cómo Israel nos ayuda a meditar en esto, porque olvidarse del Señor no es simplemente recordarlo, Señor, ayúdame, oh Dios mío, cuando casi ahí en la esquina, ¿cierto?, pasó algo, sino que no olvidarse del Señor conlleva unos aspectos bien prácticos ahí en la palabra. Y tristemente vemos en el Antiguo Testamento que el ejemplo de Israel nos ayuda a nosotros a tener presente esta realidad en una forma práctica en nuestra vida, no solamente intelectual y racional. Justamente la nación de Israel se olvidó de Jehová y fueron destruidos, tal como lo dice el último de los versículos, o el versículo 19 en realidad. Se olvidaron del Señor. No obstante, ellos mantenían todo el culto, el ceremonial que Dios le había encargado. Aún así, ellos se habían olvidado de Jehová, porque habían caído en lo que nosotros también caemos. Y recorriendo algunas iglesias me he dado cuenta que para muchos hermanos es más importante mantener el ritual, la liturgia, una forma eclesiástica determinada, que mantener una espiritualidad viva y sana con el Señor. Es lamentable, pero lo he sentido así al compartir, conversar sobre todo con algunos jóvenes, con algunos hermanos. En el libro de Isaías, si podemos buscar el capítulo 1, dice en el versículo 11, Isaías 1:11, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero la sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Verso 12, Isaías 1. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asamblea no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, que son o me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no iré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos y quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda, etc. Venid, estemos a cuenta. Israel, no obstante, manteniendo sus cultos, sus reuniones, sus programas, sus ministerios, se había olvidado del Señor. Y volviendo a Deuteronomio capítulo 11, vamos a ver en el versículo 11, dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Cuídate, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Una forma práctica en que no olvidamos a Jehová y que demostramos que no olvidamos a Jehová es no dejando, o más bien dejando de guardar sus mandamientos. Fíjense que es bien pragmático esto. ¿Cómo muestro que no me olvido de Jehová? No es porque me acuerdo intelectualmente, sino porque cumplo sus mandamientos.
muy práctico. ¿Te has olvidado del Señor? Y eso no significa, ¿estás viniendo a la iglesia? ¿Estás cumpliendo tus responsabilidades? Sino dice en una forma práctica, ¿estás obedeciendo? En el libro de Jueces, en el capítulo 3, para el otro lado de Jueces, capítulo 3, hay algo interesante. Una de las cosas por las cuales el Señor nos tiene en el mundo es para que, mira, aquí lo vamos a ver muy claramente. En Jueces capítulo 3 dice, estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. Y dice el verso 4, y fueron estas naciones para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová, que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Las naciones, diríamos en este tiempo, el mundo a nuestro alrededor, está ahí para probarnos si realmente vamos a ser capaces nosotros de obedecer a los mandamientos de Dios. La obediencia a Dios es una muestra de que no nos hemos olvidado de Él. En Deuteronomio 28 hay todo un capítulo aquí tremendo, pero principalmente los primeros versículos de Deuteronomio 28 dice, acontecerá que si oyeres atentamente a la voz de Jehová tu Dios para guardar, dice 28:1, guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones. Vuelvo a decir, no olvidarse del Señor no es solamente hacer un recuerdo mental de que el Señor está allí, está presente en todas las cosas, sino que es algo práctico como la obediencia. Él no se deleita tanto en sacrificios, como lo dice ahí 1 Samuel capítulo 15. No se deleita tanto en sacrificios como lo leímos en Isaías, sino dice, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente, o de cierto os digo, diría el Nuevo Testamento, que el obedecer es mejor que los sacrificios. Por eso, hermanos, ¿cómo demostramos que no nos hemos olvidado del Señor? Es obedeciendo a sus mandamientos, a su palabra, a las instrucciones que Él nos ha dado, a el paso de obediencia que llamamos el bautismo, el acercarnos a la mesa del Señor. Por eso es importante estar siempre a cuenta con el Señor y con nuestros hermanos para poder participar de la mesa del Señor con libertad y hacerlo cada vez que esté dispuesta. Es un elemento de la gracia de Dios que nos ayuda a ponernos a cuenta con Él, arreglar nuestras cuentas con nuestros hermanos para poder realmente recibir la bendición del Señor. ¿Hace cuánto que usted no obedece a este mandamiento de acercarse a la mesa? ¿O ha estado en este lugar y no lo ha podido hacer por alguna razón? Por eso el Señor nos llama e insiste en que no nos olvidemos, que no dejemos de obedecer. Hay muchas instancias, pero no tenemos mucho tiempo, en las cuales nosotros podemos obedecer. Volvamos aquí, versículo 12. Dice el versículo 12 en adelante, no suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites y tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se te multipliquen y todo lo que tuvieres se aumente y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y escorpiones, y de sed no había agua, y te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná, comida que tus padres no conocieron, etc.
Lo segundo, como podemos ver en nuestra vida si realmente no nos hemos olvidado del Señor, es a veces nos ocurre esto también. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas, se enorgullezca tu corazón, verso 14, y te olvides de Jehová tu Dios. Otra forma en que nos olvidamos del Señor es descansando muchas veces en nuestro bienestar. Nuestro bienestar, diríamos económico, por lo que allí refleja. Israel, con el tiempo, el peor tiempo de Israel espiritualmente fue cuando mejor estuvo económicamente. Cuando en el reinado de Salomón, cierto, Israel tuvo mucha paz, mucha abundancia, en los periodos de ciertos reyes también que fueron muy diestros en la administración, Israel decayó espiritualmente. Por eso descansar en el bienestar económico es una forma de olvidarse del Señor. Hablé de Oseas y se me olvidó ir a Oseas, pero ahora vamos. Oseas capítulo 8, por ejemplo. Israel cayó en idolatría, tremendo pecado, el primer mandamiento violado aquí. Pero el verso 14 de Oseas 8:14 dice: olvidó pues Israel a su hacedor y edificó templos, y Judá multiplicó ciudades fortificadas, mas yo meteré fuego en sus ciudades, el cual consumirá sus palacios. No solo edificaron templos, refiriéndose a lugares falsos de adoración, sino que multiplicaron sus ciudades, construyeron casas, y no solamente casas, hasta palacios. Y ellos se dedicaron tanto a su vida, cierto, a tener un buen pasar por este mundo, por esta tierra, a deleitarse en eso, que se olvidaron del Señor. Muchas veces ocurre así, a mayor comodidad, más fácil o más difícil, mejor dicho, más difícil es acordarnos del Señor, de su palabra, cuando tenemos un trabajo seguro, tranquilo, disfrutable, un sueldo que a lo mejor no es lo que uno desearía. Seguramente nunca se estará de acuerdo con eso, sobre todo con los jefes, pero que nos permite mantener y tener un cierto estilo de vida. Y vemos en la Escritura cómo Israel se enriqueció, los sacerdotes y los ministros, primeros ministros de Israel se enriquecieron, aún los profetas recibían cohecho y aumentaban sus riquezas y sus bienes, y así Israel cayó en este pecado de olvidarse de Dios, dejando de guardar los mandamientos de Dios, pero también dejando o descansando, mejor dicho, en el bienestar económico. Por eso, hermanos, es sumamente necesario, y Dios lo sabe muy bien, que la excusa para no estar, por ejemplo, en la casa del Señor, no sea cualquier invento, sino realmente sea porque hay una razón de peso. Y no solamente porque estamos calentitos ahí, van a dar una buena película, o vamos a disfrutar, sino, hermanos, que le demostremos al Señor que realmente, aparte de lo que Él nos ha bendecido, nosotros seguimos acordándonos de Él, no descansando en esas cosas que son efímeras. Versículo 17 dice en Deuteronomio, describiendo estos síntomas del olvido de Dios, dice allí: y dígase en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me ha traído esta riqueza. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto, ese pacto de bendición para Israel. Nuevamente, acuérdate en el contexto de ese pensamiento del corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me ha traído esta riqueza. Oseas, nuevamente, ahora sí estamos acá.
En el capítulo 8, fíjense, la frase es tremendo. Aquí, Oseas 8, versículo 4, ellos establecieron reyes. Israel desechó el bien, dice, ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. ¿Cómo es eso que Dios no sabe? Él se está refiriendo a que ellos estaban haciendo las cosas por su propia cuenta. Estaban tomando decisiones sin consultar al Señor. Constituyeron príncipes y yo no lo supe. No lo supe de sus labios. No me consultaron a mí, no preguntaron a mí. En el capítulo 12, versículo 8, Efraín dijo, Efraín es la tribu más grande del reino norte, por eso la representa. 12:8, ciertamente he enriquecido, he hallado riquezas para mí. Nadie hallará iniquidad en mí, ni pecado en todos mis trabajos. Con astucia, con robo, con engaño, ellos habían enarbolado de alguna manera su propia valía y ya no necesitaban a Dios. Si ellos lo podían hacer, sabían cómo funcionaban las cosas, sabían que cada día podían salir velozmente, cierto, en sus vehículos a hacer lo que hacían todos los días, seguros de su propio poder, de su propia prudencia, de su propia fuerza que le había traído la riqueza que tenían. Estos son signos de olvidarse del Señor cuando estamos confiando en nosotros mismos. Por eso no hay mayor prueba de acordarse del Señor que, como escucharon, me contaron la semana pasada, de estar en oración al Señor. Cada día pidiendo al Señor su dirección, su bendición, aunque sean cosas que hacemos habitualmente. Pero Señor, guíame, bendíceme en esto que voy a hacer. Por eso estas evidencias de el olvido no tienen que ver, nuevamente digo, si bien está involucrado, no tienen que ver necesaria y exclusivamente con el tema de acordarnos de Él intelectualmente, sino en la obediencia, en dependencia de Él y en búsqueda de su rostro. Apocalipsis capítulo 3, y aquí terminamos. El tiempo que estamos viviendo es un tiempo difícil y especial. En el capítulo 1, antes de ir al 3, capítulo 1, versículo 3, dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas porque el tiempo está cerca. 1:3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Porque todo el contenido de Apocalipsis es profético. Incluso, y a eso quiero llegar, los capítulos 2 y 3. Los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis no son historias solamente. Iglesias locales que existieron en ese tiempo. Y no solamente describen el desarrollo histórico de la iglesia a través de las edades, sino que nos muestran proféticamente, como dice el verso 3, las palabras de esta profecía, el estado de la iglesia en cada periodo. Y el estado de la iglesia en el periodo en que estamos viviendo es el estado de la iglesia de la Odisea. Y veamos el contenido. Dice el 14, aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. Él dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo.
Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Aquí vemos el reflejo del peligro en que nos encontramos, en estar centrados totalmente en nosotros mismos, no obedeciendo a la palabra de Dios y descansando en nuestro bienestar económico. Soy rico y me he enriquecido. ¡Qué soberbia! De ninguna cosa tengo necesidad. Y de lo que más se necesita es estar en comunión, como dice el verso 20 aquí a esta iglesia, a nuestra iglesia actual. ¿Cómo Él necesita tener comunión diaria, involucrándole nosotros en nuestra vida? Por eso podemos olvidar las llaves y de alguna manera vamos a entrar a la casa, de mala manera seguramente, pero hermanos, no podemos olvidarnos del Señor. Vuelvo a repetir, no solo en lo intelectual, sino en lo real, obedeciéndole día a día. Así me acuerdo de Él. No descansando en mi comodidad, sino buscándole, sirviéndole a Él, usando lo que tengo, esa es la idea, para poder servirle. Pero también con una plena dependencia de Él, no confiando en nosotros mismos, sino dependiendo de Él cada día. Señor bendito, damos gracias por tu palabra que nos recuerda. Por eso tenemos, Señor, este libro en nuestras manos, para recordar cosas importantes, vitales, Señor, de nuestra vida. Oh, cómo no será vital, cómo no será importante no olvidarnos de ti, oh Dios. Está en nuestro ser más íntimo el desobedecerte. La naturaleza pecaminosa en nosotros produce y tiene una fuerza tremenda, Señor, para rápidamente olvidar las instrucciones de tu palabra, los mandamientos de tu palabra, esos 10 mandamientos de tu palabra. Señor, y el mundo nos tienta día a día para que dejemos de obedecerte. Nos pruebe hasta dónde podemos llegar y Satanás sin duda y nuestra propia concupiscencia, dice el libro de Santiago, nos seducen para olvidarnos de ti, no obedeciéndote. Por eso pedimos ayuda, Señor, pedimos tu gracia, pedimos de tu misericordia también, para no olvidarnos de ti, Señor, en nuestra vida práctica. Padre, no permitas, Señor, que las comodidades que podamos tener sean, Señor, el estorbo para estar más entregados a ti. ¿Cuánto realmente de lo que tenemos o estamos queriendo tener, realmente lo necesitamos? Señor, quita nuestra mirada, Señor, de estar centrados demasiado, Señor, en las cosas pasajeras. Un día todo esto va a desaparecer, dice tu palabra. No va a ser de nosotros, va a ser de otros. Y Señor, habremos a lo mejor desperdiciado mucho tiempo, muchos recursos, Señor, en lo que es nuestra comodidad. Padre, tendremos que dar cuenta de eso. Ayúdanos a no olvidarnos, Señor, de ti, desviando nuestra mirada a algo que nos parece que es, Señor, realmente digno, propio, Señor, de nuestra vida y de nuestro trabajo, pero que no nos haga olvidarnos de ti, Señor, y de tu obra. Permítenos, Señor, no caer en la soberbia de nuestro corazón, llegar a pensar de lo que somos y hacemos es gracias a nuestra sabiduría, nuestra inteligencia, nuestra capacidad, sino que entendamos que todas esas cosas, como lo dice este pasaje, Señor, en Deuteronomio, provienen de ti, Señor. Toda inteligencia, toda capacidad, toda sabiduría, todo manejo que podamos tener, Señor, proviene solamente de ti. Por eso, Señor, queremos evaluar
nuestra capacidad de recordarte. Oh Señor, que en toda, como cantábamos, nuestra vida se vea que somos un pueblo que te recuerda, que no solamente practicamos una liturgia dominical, sino que somos un pueblo que te obedece, te sigue y se entrega a ti cada día de sus vidas. Ayúdanos a meditar en esto, a pensar en esto, Señor. Que no necesitemos un recordatorio en un espejo, en algún lugar específico, sino que esté en lo más profundo de nuestro corazón, cada día, cada minuto de nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Quisiera que pudiéramos ponernos de pie.